gran problema re grave. Uno no puede ser tan como prejuicioso con la bacteria pésima. No son muy predecibles a veces, en general. Lo que sí en este caso, no van a encontrar esto en opción crónica, eso sí, de todas maneras. Ahora, a veces estos peces están con una enfermedad, con una cuestión subclínica, sin generar mayor daño, sin mortalidad, que uno nota. Y por ejemplo, cuando los pasas del agua dulce al agua de mar, por el estrés osmótico se desencadena mortalidad. Entonces también tiene que ver, porque ahí va a haber un exceso se va a pedir un mayor rendimiento al riñón también, para su capacidad excretora, ¿cierto? Entonces, a pesar de que no es que aumente la cantidad de bacterias, sino que, digamos, la exigencia fisiológica, la demanda, aumenta y ahí sí que se encadenan mortalidades, por ejemplo. Ya, ahora, esta afección, por supuesto, uno la puede confundir con otras. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con otras afecciones patológicas que podría uno confundirse. Una de ellas es la nefrocalcinosis. No es fácil diferenciarlo en realidad, pero podría uno confundirse. Bueno, por supuesto la nefrocalcinosis es cierto los depósitos de sales cálcicas en los uréteres de distinto tipo, y en este caso el riñón, fíjense ustedes, y va siguiendo el uréter, que son así sinuosos. Se fijan que es distinto a como era el granuloma del riñón que era como aleatorio, está en todos lados y es más grande. Ahora, lo que pasa es que a veces es muy potente, es muy grande la cantidad del depósito y pareciera un granuloma. A veces se ve bien grande. Aquí en este caso está fácil de diferenciar, pero a veces se ve distinto y es más, se podría uno confundir. Ahora, esta es una cuestión que aparece en todo el mundo y también en Chile, por supuesto. Normalmente no produce casos clínicos y son más bien hallazgos a la cosecha, hallazgos de necrosis, pero a veces sí. Ahora, en la medida que estos cuadros son más severos, al menos se produce una disminución en los parámetros productivos. Crecen menos, comen menos, pero no necesariamente mortalidad. Pero igual que el caso anterior, no igual, porque esto es menos, el impacto de esto es muy menor comparado con BKD, ¿no? Esto es una cuestión más bien anecdótica. Pero también a veces ocurre que esto se produce con mayor severidad y en muchos peces, y también puede haber mortalidad. También puede ocurrir en casos severos. Ahora, ¿esto por qué se produce? Exactamente no se sabe bien, pero se asocia a lo principal, a un aumento del CO2 en el agua. Donde hay mucho CO2 en el agua, acidifica el plasma y facilita estos depósitos de urato en los uréteres. Pero también se ha descrito, por ejemplo, en deficiencia de magnesio en la dieta, asociado a eso, y a fundamentalmente los dos. Bueno, en casos ya más raros de problemas dietarios se ha visto intoxicación con selenio también. Pero eso, para que te pase eso, tiene que haber un error muy grande en la dieta, pero puede ocurrir. Eso está descrito. Deficiencia de magnesio, intoxicación con selenio, aumento de selenio sobre los requerimientos, y lo principal es se asocia, porque no es una causa tan directa, a cuando en el agua hay demasiado CO2. Bueno, ¿cómo se diferencia con BKD? Bueno, porque es distinto el patrón, ¿se fijan? Ahora, ¿qué es lo que uno toma? Se ve que hay sales, hay cristales. Uno lo toma eso y se siente como una arenilla. Si lo ponen en el microscopio, en un portaobjeto, van a ver inmediatamente que hay cristales y que no hay estas bacterias.
que una bacteria muy fácil de ver, porque uno hace un gramo y se ven estas bacterias, ¿cierto? Son unos bacilitos cortitos, muy azulitos, muy gram positivos. Eso. Esa es una de las principales, en Chile, posibilidades de que no se confunda. Vamos ahora al aspecto, al diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, por supuesto, que lo primero que uno hace siempre en toda la enfermedad, uno hace primero el análisis epidemiológico, todos los antecedentes clínicos, la edad de los peces, etc. Y cuántos de ellos, cuáles son los signos clínicos, cómo el comportamiento, y después, bueno, uno hace el análisis patológico, primero externo, después interno, o sea, hacen necropsia a los peces. Y bueno, se van a ver todas esas lesiones que ustedes ya les comenté. Entonces con eso ya uno tiene sospecha. Ahora, si uno ya quiere identificarlo de forma específica, hay un montón de técnicas, por ejemplo, puede usar histopatología si quiere verificar que haya grauloma, que es útil, es útil, porque uno ve realmente que está la bacteria y está la lesión, pero es lento. Entonces también muchas veces uno, como ya sabe, la verdad que ustedes van a ver que van a aprender y ya van a ver la lesión y es difícil que se equivoquen, pero bueno, les tengo que enseñar esto porque al principio para que se aseguren. Se pone a hacer histopatología y para identificar la bacteria de forma, digamos, indistinguible, PCR, ¿cierto? Pueden hacer PCR o inmunofluorescencia también se usa bastante, pero hoy en día el PCR domina. Se puede hacer aislamiento, ¿se acuerdan? El aislamiento sería en placas de agar especializadas, pero normalmente no se hace por la lentitud. Es bueno hacerlo igual, porque uno puede, por ejemplo, a posteriori hacer las pruebas para ver la sensibilidad antimicrobiana para el siguiente caso. Pero no para el caso que a ustedes les va a tocar ver, porque no pueden esperar un mes a que la bacteria crezca y hagan el antibiograma. Entonces tienen que hacer un tratamiento un poquito asumiendo que la bacteria va a ser sensible a cierto antibiótico. Pero sí pueden colectarla y verificarla pues, para el siguiente caso. Ahora, esto es lo que hacemos en Chile normalmente es PCR, es lo que actualmente se usa mayoritariamente, y normalmente lo hacemos desde muestras letales. Si el pez lo santificamos, se toman muestras del riñón y de eso se hace el PCR. Eso es el diagnóstico típico. Ahora, existe la posibilidad de hacer muestras no letales. Hay trabajos más o menos recientes, o sea, no tan recientes, pero de los últimos años, en que se ha demostrado que uno puede, por ejemplo, con muestras de mucus, de piel o de branquia, de todas maneras detectar con PCR con bastante precisión, hacer el diagnóstico. O sea, se correlaciona el PCR de mucus con la cantidad de bacterias que vas a encontrar en riñón. O sea, con el PCR del riñón, PCR cuantitativo. Entonces es bastante útil. Sí, superficial, sí. La gracia es no matar los peces. Uno lo anestesia nomás, saca el muco. Bueno, esto se ha hecho en trabajo y se ha comparado. El pez igual lo ha sacrificado para ver. O sea, en los trabajos científicos, porque no se usa de rutina. Pero se ha probado y normalmente ese tipo de muestras no son muy confiables, pero para esta enfermedad sí. Perdón, para esta enfermedad sí. Es bastante, se correlaciona bastante y evitan matar los peces. Pero nosotros en Chile no, lo hacemos con muestras letales. Pero está esa posibilidad, que no se ha implementado. ¿Quieres preguntar algo? Ya, eso. Bueno, una vez que la enfermedad se produce, hay que hacer tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Como una bacteria se usa antibiótico. ¿Cuál antibiótico? Hay varios que se usan. No tenemos un arsenal muy grande, estos son los mismos que usamos para prácticamente en Chile, para prácticamente todas las enfermedades bacterianas. El tratamiento más clásico es eritromicina, ese es como el de paper.
clásico, digamos. Eritromicina, que se agrega en el alimento y se le da 100 miligramos por kilo de peso por 21 días, por 21 días. Tratamiento largo. Es el tratamiento clásico. En Chile se usó mucho eso, pero actualmente se ha ido reemplazando por oxitetraciclina y clorfenicol. O sea, en Chile se usa menos eritromicina hoy en día, mucho menos. Y los que más predominan es la oxitetraciclina y clorfenicol. Esto se usa normalmente por vía oral también, 75 miligramos por kilo por 15 días. Ese es el clásico. Pero también hay inyectable, ¿eh? Hay una inyectable. Esa es 30 miligramos por kilo, una sola inyección. Se usa menos, pero también se puede usar. El otro que se usa harto es clorfenicol. Se usa 10 o 20 miligramos por kilo por 10 días. Y también hay una versión inyectable. Creo que son 20 miligramos. Y lo que es una inyección única. En todos los casos, las inyectables son inyección única. No es porque sea lo ideal, es porque no se puede seguir sacando los peces del agua. Entonces, es una inyección que tiene ventaja y desventaja. El antibiótico inyectable se usa menos, pero también es muy estresante poder sacarlos del agua y todo eso es complicado y es caro. Sí. ¿Uno cómo asegura que todos los peces lo consuman? No lo asegura. Esa es una gran crítica que hay. Después la alimentación, claro, no. De hecho, los enfermos no comen poco. Muy buena la pregunta. Entonces, es fácil que uno genere resistencia. Sí. Esa es la verdad. Pero no se nos ocurrió otra solución. Dele. Por las dos razones. Por las dos razones. Yo la verdad no creo que sea. Mira, algunos que son amigos míos, en todo caso, han hecho algunos estudios y han encontrado resistencia. Pero yo soy muy escéptico de eso, pero bueno. Y yo. Pero es cuestión mía mental. Porque lo que pasa es que esa bacteria se estudió mucho en Estados Unidos, mucho. Y se caracterizaba por no hacerse resistente al eritromicina. Tenía esa gracia. Pero la verdad que hay publicaciones internas chilenas de colegas muy de hecho, y que han encontrado resistencia a la enfermedad. Y también eso ha favorecido que hayan usado otro antibiótico. Pero no es la única razón. Por ejemplo, la gracia que tiene el clorfenicol es que se elimina más rápido. Entonces es bien importante, porque cuando uno va a cosechar los peces en los próximos meses, es fundamental que no tengan residuo antibiótico. Entonces el clorfenicol tiene esa ventaja. Entonces en agua de mar se tiende a usar para todo el clorfenicol los últimos meses. Por ejemplo, la oxi también se usa, pero se trata de usar lo menos posible. Porque inclusive a veces uno trata en agua dulce y todavía después, a los meses, todavía queda un poquitito. Entonces, demora mucho la excreción. Y algunos mercados son súper exigentes en eso y entonces le va limitando el uso de los antibióticos. La eritromicina se puede usar en peces, está registrada, pero tiene un problema que también se usa en humanos. Se usa bastante a veces en personas que son sensibles a la penicilina, digamos, con hipersensibles a la penicilina, ¿se acuerdan? Que no pueden usarse, o penicilínico en general, entonces típico más bien de los niños, pero ¿qué le da? Puede ser faringitis, amigdalitis purulenta, que se usa con ampicilina, amoxicilina, todo esto. Entonces, la eritromicina es uno de los antibióticos que uno puede usar para estafilococo, para estreptococo, bastante efectiva para gran positiva en mamíferos. Pero se permite, está registrado en Estados Unidos, en Chile, en varias partes de la eritromicina. Pero yo creo que también eso también ha incidido en la decisión de los veterinarios, porque finalmente en Chile al menos el veterinario tiene que hacer
la prescripción, no puede ser cualquier persona. Al principio lo hacía cualquiera. O sea, al principio estaba acá en el centro, llamaba por teléfono de la planta de alimentos y decía, oye, mándame, no sé, lo antes posible una tonelada de alimento con eritromicina y te lo sacaba. No, pero ahora no, Chile es bien, por lo que le he comentado, Chile no tiene muy buena reputación en ese sentido, de que usamos mucho antibióticos. Entonces, esa cuestión, todo el sistema chileno está tratando de disminuir los antibióticos. Perdón, no te entendí bien. Sí, son online, pero igual está firmado y todo. O sea, claro, está todo registrado. Tú tienes que, sí, el veterinario tiene que hacer hay un formatito en que uno pone la razón, ¿cierto? Que encontraste tal bacteria, este y lo otro, por qué lo está haciendo, por cuántos días lo va a usar, en cuántos peces, cuántos alimentos va a ocupar. Queda todo para que no te sobre también. Porque antes uno se quedaba con unos saquitos de más por si acaso. No, ahora es bien preciso. Y eso hay que mandarlo a comprar, pero las fábricas de alimentos lo hacen. Normalmente hay empresas que lo hacen ellos mismos, que tienen todo el sistema, pero normalmente la fábrica de alimentos te lo hace. Pero eso queda registrado en Senavesca. Y si hacen alguna trampa, te pillan, porque eso se vigila harto. Se han pillado hartas trampitas, digamos. Ya hay una media multa que se pero es nada más que ahora, lo puede hacer cualquier veterinario, no necesitas ser especialista, digamos. O sea, tú te recibes de veterinario y tienes la potestad de hacerlo. Porque también eso fue una pelea que hubo, si tenían que hacer una especialidad en el área de acuicultura, en peces. Pero no, cualquier veterinario, digamos, de una universidad acreditada puede digamos, prescribir antibióticos en acuicultura en Chile. O sea, es el único que puede hacerlo. Ahora, a veces también el veterinario puede pedir usar otro antibiótico de los que no están registrados para peces. Uno puede hacerlo, pero hay que justificarlo. O con una dosis distinta. Por ejemplo, el sulfanicol, la dosis del producto es 10 miligramos. Pero muchas veces, por la experiencia práctica, el veterinario se da cuenta que con 10 miligramos no fue suficiente y cree que 20 es mejor. Y te lo aprueban. Uno tiene que justificarlo, te lo pueden aprobar. Dentro de cierto rango, porque Senavesca, por supuesto, son también colegas veterinarios que te lo van a analizar. Se llama extra etiqueta. De hecho, este antibiótico que también se usa, que se llama tilmicocina, poquito, 0,03%, de uso los últimos años, es un macróleo que se usa y está registrado en cerdo, en ave y en bovino, pero no en peces. Igual lo aprueban de forma por extra etiqueta, que se llama. Se puede usar. Se usa muy poco, pero en la búsqueda de nuevos productos, también se está usando toxiciclina, que es una tetraciclina, también no lo puse ahí, también se está usando los últimos años contra BKD. No lo puse ahí. Este se usa en el alimento también, en cambio el sulfanicol y la oxi hay versiones inyectables. En todo caso, la gran mayoría del uso del antibiótico es oral, no solamente en Chile. Pero tiene un problema que nos comenta el estudiante, que es muy buena la pregunta, porque en realidad normalmente los peces, una de las características de los peces que están enfermos es que comen menos o no comen. Entonces, en el fondo estamos tratando peces probablemente que no tienen ni la bacteria. O sea, estamos violando el famoso principio nunca que hay que dar antibióticos en individuos que no están infectados. ¿Se acuerdan que hay como un principio, así como una norma de los farmacólogos? Estrictamente lo hacemos a destajo. Ahora, aquí lo llamamos de otra manera, le llamamos metafilaxis. Entonces, una manera más elegante de decirlo, pero sí. ¿No se va a ser como previos civiles de la bacteria o
es muy difícil erradicarla. Es muy difícil, porque lo que puede hacer es bajarla, pero erradicarla con el sistema nuestro, que ya tiene peces asilvestrados, salmones silvestrados en todos los ríos, en todo el Pacífico, es casi virtualmente imposible. Ahora, hay lugares en que aparecen con certificado, por ejemplo, hay ciertos lugares de piscicultura de recirculación en que uno hace el PCR y no aparecen, los peces parecen todos negativos. Eso pasa. Y esos son bienvenidos, porque la idea es que esos peces son más cotizados, porque cuando los pasas al mar después, en muy buena condición sanitaria. Entonces, esos molds que se llaman, esos valen más caro. De esas pisciculturas de circulación que tienen alto nivel de ahora, hay lugares en que han logrado demostrar por varios años en que no tienen la bacteria. Centros de reproducción. ¿Sí? Lo han hecho en forma muy intensiva, deteniendo a todos los posibles infectados por varios años, hasta que llega un momento en que han logrado por varios años no toman todos los peces, las muestras no tienen ningún positivo. Eso ha pasado, y esas pisciculturas de que venden ovas, por ejemplo, nosotros le compramos ovas a ciertos lugares en el mundo en que nos tienen que demostrar que eso es así. Entonces va al Cernapesca, verifica efectivamente, porque no solamente que nos manden los papeles, sino que van, miran, qué sé yo, y les da confianza. Entonces ya, Chile puede comprar ovas de trucha en esta piscicultura de Dinamarca, ¿cierto? Eso es tal cual, y lo van cada 5 años más o menos, lo van. Antes comprábamos de todos lados donde uno quería, ahora no, claro. Pero lo que pasa es que también bueno, esa es la situación, que es virtualmente, yo creo que en un sistema acuícola tan grande como el nuestro, la erradicación de esta enfermedad, por el tema de la transmisión vertical y de lo otro, que se mantiene en el ambiente, en los peces asilvestrados. Están en los especies de cultivo que están eliminando, pero además hay escapes, hay peces que están asilvestrados, que ya se acomodaron al sistema y viven libremente, digamos salmones. Y esos es muy posible que sean portadores y la bacteria lo están eliminando a través de la orina o la feca. Entonces, y basta un poquitito, aunque sea a gran distancia, se produce el problema. Entonces se ha visto. Entonces, no una enfermedad, yo creo que no es erradicable, si en un lugar específico sí, pues en un centro muy cuidado, con lleno de normas de bioseguridad, podrías hacerlo. Se ha hecho, de hecho. Pero no como un programa nacional de sí, bajarlo sí, pero eliminarlo, nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Bueno, aquí les quería mostrar una grafiquita que es del año pasado, del último, que es una manera indirecta de saber la importancia de una enfermedad. ¿Cuánto antibiótico se usa para una enfermedad determinada? Porque implica que el veterinario hizo el diagnóstico, ¿cierto? Y pidió el tratamiento. No es que sea perfecto, pero yo creo que es un muy buen indicador. Y por ejemplo, en agua dulce se ve que BKD es la segunda en importancia. Esta es la primera, que son otras bacterias que se los voy a comentar después. ¿Pero? Y si uno ve lo que pasa según regiones, esto en agua dulce, en agua de mar es menos importante. No es que sea menos importante, realmente consume más antibióticos producto del BKD en agua de mar más que en agua dulce, pero el porcentaje baja mucho porque hay otra que domina completamente. Miren, esto es lo que pasa ahora por región. No son comparables, son proporciones. Esta es otra enfermedad que la vamos a ver después, que está en color morado, y encima está BKD. Esta es la cantidad de antibióticos que se usa. Entonces, miren la cantidad de antibióticos que se usa para la otra enfermedad en la 10ª región, y BKD un poquitito, 3-4%.
en región de Aysén, la otra enfermedad predomina y BKD un poquito. Pero fíjese lo que pasa en Magallanes. La mayoría del antibiótico que se usa es para BKD. Es una manera, ahora, no significa que esta barra sea equivalente a esta. Es una cuestión de proporciones, no. Es cantidades físicas de antibióticos, pero es la proporción. Es para mostrarles que la importancia relativa con respecto de otras enfermedades. Ya, ¿cómo hacemos entonces ahora el control de la enfermedad, el control, la prevención? Supongamos que no tenemos la enfermedad, ¿qué hacemos como prevención? Bueno, aparte del buen diagnóstico que es importante, partamos del hecho de que todavía no tenemos la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que ocurra o disminuir esa posibilidad? Bueno, que los peces vengan libres, o sea, que uno compre o uno mismo tenga un sistema de tal manera, la empresa completa, integrada, de tratar de que los peces no tengan la bacteria. Esa es una posibilidad. O conseguirlo de esos lugares donde se supone que no la tienen. Ahora, si uno, partiendo ahora de la parte inicial de la vida de los peces, ¿qué pasa con las ovas? Las ovas siempre hay que desinfectarlas. Siempre. Aunque venga la bacteria adentro, porque de todas maneras se le suma lo que puede venir por fuera. Además que esto sirve para muchas otras, para enfermedades virales, o sea, siempre hay que desinfectar. De hecho en Chile, eso más que recomendación es obligación. Las ovas hay que desinfectarlas, ya sea que las compraste o que uno mismo las produjo, hay que desinfectarlas. Eso es una obligación. Y bueno, hay distintas dosis, qué sé yo, va de 50 a 200, pero en Chile se eligió esta es una concentración que se usa en Chile obligatoriamente, que es 100 ppm por 10 minutos. Internacionalmente hay mucha variedad, o sea, mucha variedad, pero esta es la que usamos nosotros. Pero eso, vale, en este caso la bacteria que está en la superficie, pero no va a eliminar la que está por dentro. Pero igual es una buena medida porque baja la carga. Y de hecho es obligación. Aquí hay que hacerlo. Después, ¿qué pasa con la localización de la piscicultura? Lo ideal es que esté lejos de otras pisciculturas o que no haya ninguna cerca. Si a ustedes les toca a ustedes planificar, ya como los contratos como veterinarios dicen, ¿dónde ponemos esta piscicultura? Preocúpense qué es lo que ocurre alrededor. Mientras más lejos esté la otra, mejor. Y lo ideal es que no tengan aguas curso arriba. Ustedes ponerse más arriba que los otros. Con un poquito de bacteria que haya que se disemine en el agua, te va a infectar los peces. Es sumamente, basta dosis muy pequeñas. Ahora, lo ideal también es que si el agua, en el caso del agua dulce, es que el agua la obtengan en vez de afluentes, como que pueden haber otros peces, supongamos que lo obtengan de pozos o de vertientes, en que no haya peces allí. No solamente que no haya piscicultura, sino que el agua tú lo obtienes de la fuente directa. Eso es lo ideal. Pero eso normalmente no ocurre. Lo otro que se preconiza es que los peces sean de igual edad. No tengas peces y cuando carga la piscicultura, en el caso de agua dulce, saquen los peces antiguos, peces mayores, y después carguen de nuevo otros peces. O sea, lo que se llaman los peces del mismo año, dicen single year classes, le dicen. Porque los peces de mayor edad es más probable que ya estén contagiados y van a contaminar por lo tanto a los peces más jóvenes. Ahora, si tienes que tener peces de distintas edades, tienes que la piscicultura organizar de manera tal que los peces más jóvenes estén curso arriba del agua. De hecho, uno organiza los mayores estén en la parte final de donde pasa el agua. Aunque el agua no pase directamente de un estancamiento, perdón, no importa, de todas maneras curso abajo, los más viejos. Lo otro también que es importante es hacer los periodos de descanso sanitario, es decir, que en algún momento del cultivo, cuando se cosechan los peces, sacarlos todos, dejar la piscicultura limpia y seca.
En el caso de agua dulce, por lo menos por un mes. En el caso de agua de mar, es obligatorio en Chile un descanso sanitario de 3 meses. Eso está por reglamentación. En agua dulce es más complicado. Hay que ponerse de acuerdo con Senapesca. Hay que hacerlo, pero no es lo mismo si es agua de lago, de río, es más enredado. Pero hay que hacerlo también. Y lo último, el chequeo de los reproductores. Y habíamos dicho entonces que esta enfermedad, esta bacteria puede transmitirse verticalmente, ¿no es cierto? Entonces, es importante que los reproductores estén libres de la bacteria. Y para eso se chequean. Ahora, una cosa que es interesante es que en el caso de estas bacterias, solamente, o sea, no solamente, pero primordialmente la que transmite es la hembra. O sea, el macho puede tener el semen, también puede tener la bacteria, pero no lo transmite. Puede hacerlo, pero en casos muy extremos, muy extremos. Entonces, la hembra es la que usualmente, principalmente, transmite a su ova. Entonces, el esfuerzo se hace en chequear las hembras. Entonces, eso es lo que se llama el screening de los reproductores. Entonces, en este caso, a las hembras se desoban, ¿cierto? Se toma una muestra de riñón o de líquido celógeno, que se llama, que es el líquido donde están las ovas, y se chequean por distintos métodos, principalmente hoy en día por PCR. En el momento de que uno hace el desove, lo fertiliza la ova y le deja unas bandejitas individuales. Es más o menos de 4 hembras con un macho. Miles de ovas ahí dentro. Si alguna de esas hembras sale positiva, que normalmente son 24 horas, esa bandeja se elimina. Y el sistema está hecho de tal manera que es una bandejita, pero el agua hace un circuito tal que no pasa de una bandeja a otra. Son independientes. A pesar de que están pegaditas, no debiera transmitirse de una a otra. Eso es lo que se hace. Y eso es una recomendación en general, pero en Chile también es obligatorio. Entonces la pesca te obliga a hacerlo. Hay que hacerlo. Imagínense, esto es un trabajo muy grande y muy buen negocio para los laboratorios, porque son miles y miles y miles de veces. Decenas de miles de hembras hay que probar. Dime. Tengo una duda respecto al manejo genético en resistencia a enfermedades. ¿Sería posible en el caso de esta enfermedad generar genética? Sí, también se ha intentado, pero no ha habido un efecto muy importante. Sí, pero también se está intentando, claro que sí. Sí. Pero no hay cepas así resistentes en forma significativa. Pero por supuesto los genetistas están buscando todos los SNPs, qué sé yo, para buscar mayor resistencia. Sí. En todas las enfermedades. Pero en algunas hay resultados, en algunas pocas en realidad. Y en otras un poquitito, y en otras no ha resultado nada. En esta que yo sepa no hay, igual las venden como más resistentes, pero la opinión de los productores es que el efecto no es notorio. No, de nada. Bueno, con esto creo que terminaría esta enfermedad porque, bueno, dado que, como les comenté, la región de Magallanes tiene ciertas condiciones epidemiológicas particulares, ¿cierto?, de temperatura y que está mucho menos contaminada todavía, con varios patógenos. Entonces, el Senapeca, el gobierno de Chile, digamos, hizo un programa para esta región específico. No es para una enfermedad en particular, porque son para varias. No es que sea un programa para BKD, pero es un programa para la región, Magallanes. Incluye BKD y otros, piruliza, unos parásitos. Pero entre otras cosas está también incluido, por supuesto, el tema de BKD, porque BKD es importante. Entonces, la región de Magallanes tiene una reglamentación distinta a las otras dos. Es mucho más exigente respecto al BKD. Por ejemplo, es obligatorio vacunar. No pueden meter peces al agua de mar si no han estado vacunados primero, contra BKD. Y lo otro es que se exige que haya una vigilancia activa, porque
Porque en las otras regiones el veterinario está obligado a avisar si es que encuentra BKD, pero no está obligado a tomar muestras cada cierto tiempo para detectarlo. En cambio, en Magallanes sí. Magallanes, cada 2 meses hay que hacer un muestreo específico y informar cuántas especies encontraste positivos, etc. O sea, hay una búsqueda activa. Ahora, respecto a las vacunas, les quería igual comentar algo. Existen en el comercio en Chile solamente 2 vacunas. Una de ellas es una bacteria que es del suelo, que se llama Arthrobacter davidanieli, que no es una bacteria patógena, es satrófica, pero que han demostrado, los que la desarrollaron, hace muchos años, hace como unos 25 años esa vacuna, que fue la primera que se registró en un laboratorio canadiense en esa época. Y demostraron que compartía ciertos antígenos con el Rhinobacterium. Entonces se aplica como bacteria viva, porque no produce ninguna enfermedad en peces. Nunca ha tenido alguna protección produce, pero es bastante menos. Bastante menos, esa es la verdad. Y ahora hace poquito, hace unos 2 años haber sido, un laboratorio chileno sacó otra vacuna que la patentó, o sea, la registró. Creo que se llama Becapac, creo que se llama. La otra se llama Renigen, si mal no recuerdo. Esta es una bacterina, o sea, con cepas chilenas que, digamos, la bacteria la inactivan y, según el laboratorio fantástico, no sé. Entonces están esas 2 vacunas. Yo pienso que ninguna de las 2 es muy buena. Creo yo. Creo que son vacunas bastante poco efectivas, ¿no? Pero se obliga a vacunar. O sea, en el caso de la vacuna chilena no hay muchos antecedentes internacionales. De la otra sí, se ha probado muchísimo. Y ha habido muchísima investigación para desarrollar vacunas, por supuesto. Pero un montón de trabajos de doctorado y ninguna resultó. Entonces es muy difícil generar una vacuna protectiva contra esta enfermedad. Entonces, tan solamente estas 2. La vacuna esta canadiense algo produce porque se hizo una prueba epidemiológica importante en Canadá, bien hecho, un estudio bien hecho, y genera un poquito de protección. No mucha, pero algo. Y la chilena, bueno, aparte de los informes del laboratorio, que muestran que son fantásticas, pero todavía no hay un estudio científico independiente. Pero los laboratorios mostró que producían excelente protección, qué sé yo, y lo registró con el CNV y la están vendiendo. Y como obligación, la venden, por supuesto. No sé cuál se vende más en este momento, pero todos los peces, todos los que entran a Magallanes, tienen que estar vacunados contra PKD, por obligación, digamos, del CNV. Y eso era sobre esta enfermedad. Me mareó muchísimo. Chuga. ¿Tienen alguna consulta? ¿Son 10 para las 4? Sí. Ya. No sé si tienen algo para que veamos un par de enfermedades, pero más cortito. ¿Quieren descansar un ratito? Sí, de todas maneras. A ver, juntémonos a la... Esa es la hora, ¿no es cierto? ¿Correcta? Sí. ¿Son 4 para las 4? ¿En este momento? 8 ya. Juntémonos a las 4 y cuarto. Sí, les voy a pasar 2 enfermedades que se podrían confundir con esta también. Pero no con esta, son de mucho menor importancia y lo voy a hacer mucho más cortito. Sí, en ese caso sí. A la vuelta. Ya. No, pero yo creo que ahí me va a dar una media hora nomás. Entonces sigamos. Buenas tardes. Estoy seguro que le estaba ganando la pierna. Estaba muy
medio enredado aquí, pero voy a hacer lo que pueda. Bueno, quería ahora hablarles de dos afecciones. Una de ellas es que se pudiese confundir con BKD, ¿ya? De la que acabamos de hablar. Y esa se llama, es una enfermedad poco importante. El principal problema que tiene es que uno pudiese confundirlo con la otra, que sí es importante, ¿ya? Con la que acabamos de conversar en detalle. Entonces, esta enfermedad se llama la pseudoenfermedad del riñón y se le conoce con la sigla de PKD. Aquí hay una aclaración que quiero hacer. Lo que pasa es que hay otra enfermedad con la misma sigla. Entonces ahí no se puede enredar. Hay otra enfermedad que también se llama PKD, ¿ya? Que la vamos a ver a continuación. Y esa otra enfermedad es parasitaria. No tiene nada que ver con esto. Es la enfermedad proliferativa del riñón. Entonces ahí hay un enredo de la literatura de los peces porque hay dos PKDs. Una que es bacteriana, que tiene poca importancia, que es una enfermedad oportunista que ocurre de vez en cuando los peces están en ciertas situaciones de mucho estrés, y que es por una bacteria que es la pseudoenfermedad del riñón, y la otra que es importante, una enfermedad parasitaria importante, que es el PKD parasitario, ¿ya? Esa la vamos a ver a continuación, en forma bien resumida, porque esta no es muy importante y la otra es, pero no en el hemisferio sur, solamente en el hemisferio norte. Pero igual se la voy a pasar porque podría haber una confusión con las siglas, ¿ya? Ya, entonces, esta PKD, esta enfermedad, pseudoenfermedad renal, que tiene cierto parecido en algunas ocasiones en la patología, se parece. Y también es causado por una bacteria, pero es por un grupo de bacterias, es medio enredado esta cuestión. La principal es una que se llama Carnobacterium maltaromaticum, pero hay otras dos que también producen la misma enfermedad. O sea, es como una enfermedad que puede ser causada por 3 bacterias distintas. La principal, la más común, es la que está arriba, que se llama Carnobacterium maltaromaticum, que se cambió el nombre porque hasta hace algunos años atrás se llamaba Carnobacterium piscicola. Se la pueden ver a veces en los libros como piscícola, pero actualmente se llama, el apellido es maltaromaticum, ¿ya? Y están esos otros dos, que es el Bagococcus salmoninarum y el Lactococcus piscium. Todas estas bacterias son del grupo de los lactobacillales, como de ese orden. O sea, son bacterias inmóviles, no esporuladas, que producen como parte de su metabolismo ácido láctico. Algunas de ellas se utilizan para productos alimenticios, muy conocidos, y otras, es un grupo muy grande. Algunas también son patogénicas, como este caso. Es un patógeno, a diferencia de la bacteria Rhenobacterium salmoninarum, esta es una bacteria que es un patógeno oportunista. O sea, se puede encontrar en peces normales, en la piel o en el intestino, ¿no? Viviendo normalmente y sin generar ningún problema. Es parte de la microbiota. No tiene que estar necesariamente ahí, pero puede perfectamente estarlo sin generar ningún daño. Y en ciertas circunstancias genera esta enfermedad, que es la pseudoenfermedad del riñón. Los peces que son más susceptibles normalmente son las truchas, la trucha arcoíris. En segundo lugar, la trucha de café. ¿Ah? Y típicamente el cuadro se produce después de la ovulación. ¿Cuándo? Porque las truchas, bueno, o estos peces, cuando se están en el periodo reproductivo, se manipulan bastante, porque las truchas se reutilizan, o sea, no desovan una sola vez, sino que varias veces. Entonces uno no las sacrifica para desovar, sino que hace un proceso que se llama el fresado, que es manual, ¿cierto? Uno hace como un masaje de arriba abajo para que salgan las ovas. Y en ese periodo también se van chequeando, porque se ve si están maduras o no. Entonces uno a veces las manipula varias veces antes de sacarle las ovas. Por supuesto se anestesian, pero de todas maneras es un estrés bien grande. Entonces, en ese proceso posterior a eso, normalmente puede ocurrir esta enfermedad. Puede presentarse en otros peces también, o sea, no solamente en salmones, en otros peces también, pero es más común en salmones y más común o más conocido al menos, en trucha arcoíris.
Y los signos clínicos son similares entonces a lo que vimos recién, ¿cierto? Escurrimiento del dorso, exoftalmia, a veces hemorragia pericular. Eso no es común en BKD, eso es más particular de este caso. Hay un poquito distinto. Pero eso ocurre solamente en casos muy severos, ¿eh? No es común que ocurra la hemorragia pericular en el caso de esta enfermedad. Y abdomen distendido. Internamente, bueno, hay presencia de absceso, asitis, esplenomegalia, opacidad o congestión de la vejiga natatoria y petequias hepáticas, entre otros signos, digamos, patológicos. Este es un caso que ocurrió en España, unas fotos de que ocurrió en la piscicultura en España, que ocurrió con mortalidad bien alta, y en este caso como el 25%, pero eso no es tan común. Y se fijan, desgraciadamente el puntero no me está funcionando, pero fíjense que los peces están, me voy a acercar allá, a ver, un pez de la izquierda arriba tiene hemorragia periocular, no sé si la alcanzan a detectar, y estos que están a la derecha están oscuros y con exoftalmia, ¿sí? Que los ojos están protruidos, y bueno, en la de abajo se ven que hay petequias hemorrágicas en distintos órganos internos. Esta es una enfermedad que también se nos presenta en Chile de vez en cuando. Les puede pasar, puede ocurrir. Uy, no sé qué pasó. Bueno, lo más importante en este caso para el control es tratar de disminuir las condiciones estresantes. Porque como es una bacteria oportunista, si ustedes debilitan a los hospederos, puede ocurrir la enfermedad. Y si la enfermedad ocurre, hay que hacer tratamiento con antibióticos y responde muy rápido, ¿eh? Responde muy bien, muy rápido. Es una manera, un par de días ya la mortalidad cesan y se soluciona el problema. Y típicamente uno usa también oxitetracyclina en el alimento. En mi experiencia me ha tocado ver algunos casos, y un caso bien severo también me tocó una vez. Y con un antibiótico se resolvió de forma muy, muy satisfactoria. Pero con mortalidad bien alta. Eso fue en agua dulce, en Tuchaco y Chuta. Bueno, aquí hay una tablita para... Bueno, esta gente es una gente fácil de cultivar, ¿eh? A diferencia del Trinibacterium, ustedes lo ponen en ciertos atares que son muy comunes de uso, como el TCA, que se usa mucho en esta área, y crece a las 24, 48 horas ya tienes colonia. O sea, no tiene nada que ver en ese sentido respecto. Ahora, son gram positivas. O sea, uno podría confundirse en ese sentido también. Pues si uno hace un gram, se podría ver bacterias también azulitas, gram positivas. Pero se diferencian en que el crecimiento de esta es muy rápido en medios comunes. Y bueno, con PCR y otras técnicas bioquímicas también se puede diferenciar fácilmente. Entonces, ahí hay una tablita que uno diferencia una de otra. Bueno, con la adición gram se ven iguales, ¿cierto? Los bacilos se ven similares también. ¿Sí? La estructura del bacilo, BKD es complicada la estoy mirando acá en el computador porque no lo ven para allá. Bueno, fastidiosa el Trinibacterium y la otra es fácil. El tiempo de cultivo ya lo habíamos comentado. BKD es muy lento, la otra es rápida. La del PKD sí puede crecer a temperaturas más altas, no a 37, pero sí a temperaturas más elevadas. Y bueno, uno puede comprar con inmunofluorescencia o PCR diferencial. Entonces, básicamente un tema de manejo, y especialmente en trucha arcoíris post-ovulación. Puede presentarse en cualquier momento, pero eso es lo clásico. Es fácil de diferenciar, pero podría inicialmente uno confundirse porque a veces el riñón también está afectado con absceso. Entonces se confunde estos elementos sedativos con la posibilidad de que sea un BKD. Al hacer un gram, como la bacteria también era positiva, podría confundirse. Entonces por eso es una pseudo enfermedad del riñón y no la enfermedad propiamente del riñón, que es el BKD.
Y es una enfermedad, es una bacteria que está ubicua en todas partes y por supuesto que también la tenemos acá. Eso es básicamente de esa enfermedad y se está moliendo solo el... está aburrido. Veamos ahora el otro PKD, conocido como les digo la sigla, que se llama, que es la enfermedad proliferativa del riñón. Esta es una enfermedad mucho más interesante, mucho más importante, pero no existe en el hemisferio sur afortunadamente. Esta enfermedad es causada por un parásito, un misosporidio. Son unos parásitos bien interesantes. Y el agente causal se llama Tetracapsuloides biosalmone, un nombre bien extraño. Es interesante este caso porque también pasaron muchos años hasta descubrir el ciclo completo. A mí me tocó justamente trabajar en un laboratorio donde estaban en cosas en que trabajaban y me tocó el proceso cuando se descubrió el ciclo. Después de muchos años que no se sabía cuál era la causa. Entonces, es bien interesante porque se veía la lesión. Lo que pasa es que lo que ocurre es que el riñón prolifera, el tejido hematopoyético prolifera de forma muy intensa y se ve un riñón muy hinchado y produce mucha mortalidad en peces silvestres, en salmones silvestres, especialmente en trucha, y también en cultivado, en agua dulce. Y no se sabía el ciclo y se le llamaba al parásito, se le llamaba PKX, porque como X de duda. Igual, ahora se sabe que el ciclo es bien complicado porque, o curioso, porque en el pez se produce la etapa, digamos, asexuada del parásito. Y la reproducción sexual se produce en unos invertebrados que se ubican en las rocas o los árboles, en los troncos de los árboles, en la sombra, en el agua dulce, que parece musgo, pero en realidad no es musgo, se llaman briozoos, no sé si los ubican. En realidad son animalitos, son animales, digamos, invertebrados, que tienen como un pie y arriba tienen como unos cilios, digamos, succionan restos de plancton o materia orgánica y de eso se alimentan. Pero parecen musgo. En realidad están en todos lados. Uno puede creer que es musgo a veces, pero en realidad no es un vegetal, sino que son animales. Están en las roquitas. Se ven igual. Y están en agua dulce y en agua de mar. Ahora, esto fue una casualidad que se descubrió, porque es una enfermedad bien importante, ya había un montón de investigadores. Y un experto que trabajaba en Londres, un caballero, se dedicaba a estudiar estos briozoos. Encontró que algunos briozoos tenían unas partículas, como unas esporitas, que eran ajenas a estas, son colonias que se ponen en las rocas o en los astroncos, que son más bien la parte más sombría. Y él conectó que esto podía ser un mixozoo. Y entonces los investigadores donde yo trabajaba, que eran bien cercanos a mí, de hecho, mi supervisora de tesis, yo trabajé en aquello, trabajé en otra enfermedad. Pero el mismo laboratorio estaban dedicados y se dieron cuenta y tomaron estos briozoos infectados y otros no infectados con esta cosita y lograron infectar finalmente los peces y se reprodujo la enfermedad. No se había hecho, ¿no? Entonces se logró el ciclo completo. Es bien curioso el ciclo, que pasa de los peces a un animal invertebrado y después ahí se multiplica y salen otras esporas que se llaman malacosporas, esas nadan y se meten a través de las branquias, se pegan, se anclan, tienen como un resortito que se suelta y se perfora el epitelio y ahí se anclan y luego penetran a los peces. Entonces, penetran la sangre se van al riñón y en el riñón se multiplican activamente en el intersticio. Activamente. Y el intersticio reacciona a un proceso inflamatorio muy masivo y se produce el riñón, que se produce una tremenda, digamos, reacción y tumefacción del riñón con gran cantidad de células. Y esas células
Además, desplazan, empujan los túbulos y los glomérulos y se producen mortalidades importantes. Y no solamente en peces cultivados, también en peces silvestres. Eso ocurre en toda Europa, más en la parte más, donde es más cálida, o sea, más, por ejemplo en Escocia no había mucho, pero en Inglaterra sí bastante en el verano. En Francia, en Alemania, en Italia, y también en Estados Unidos y en Canadá. En verano, cuando la temperatura sube alrededor de 15 grados del agua, ahí se producen, se liberan estas malacosporas y atacan a los peces. Y es una enfermedad súper importante en las poblaciones silvestres. Ahora, en el hemisferio sur no se ha detectado. ¿Sí? No debe estar, porque no se sabría, porque es una enfermedad súper grave. Ahora, no se sabe, yo no sé la causa acá, porque estos biozoos prácticamente son muy adaptables, están prácticamente en todo el planeta. No estoy seguro si en Chile existe la misma especie, porque no es una sola, no un solo biozoo, una que se llama Fredericella sultana, esa es la típica, pero no es la única que es capaz de alojar el parásito y multiplicarlo ahí. Ah, escucha, se me fue. Bueno, no sé si se me está moviendo solo. Ah, ya, bueno, al lado izquierdo acá, izquierdo de la pantalla de ustedes ven entonces pez. Las esporas salen, una vez que las esporas, mira, se multiplican en el intersticio, pero no son infectantes. Después pasan por el túbulo y en el túbulo se llama la fase esporogónica, ahí maduran. Entonces las que salen por la orina son maduras, pero son maduras para infectar solamente a los briozoos. Entonces hacían muchos experimentos intentando usar estas esporas para multiplicar los peces y no se lograba reducir la enfermedad. Entonces requiere que salga del briozoo otra forma de espora, y esa es la que logra infectar las peces. Que te fijas, tiene como 4 núcleos. Es distinta a la otra. Uy. Nada que ver. Bueno, y después ahí aparece un pez, ¿cierto? También está boca abajo, con el riñón completamente inflamado, ¿se fijan? Como que se ve como una frenada con cuna, se ve como segmentado. Y si uno hace un frote de ese riñón, se va a ver estas esporas que tienen 2 núcleos nomás. Esas esporas no son infectantes para los peces, sino que son las que están ahí en la etapa extraesporogónica. Y después, bueno, pucha. Bueno, aquí hay un corte histológico, ¿cierto? En la flechita se ve la espora del parásito, se fijan que tiene 2 núcleos, más o menos mide entre 5 y 15 micras, y tiene un citoplasma eosinofílico, y está rodeado en este caso el riñón, ¿cierto?, de un montón de células de tipo hematopoyética o inflamatoria que está desplazando. Ahí a la derecha se alcanza a ver un glomérulo, ¿se fijan? Está desplazando. Lo empuja, lo va empujando y lo daña. O sea, histológicamente es súper fácil de identificar. No va a hacer un corte de riñón, va a hacer una chica y se ve al tiro. Se ve. Fácil, el diagnóstico es histológico. Hay que hacer esto. Y eso, bueno, esto no tiene tratamiento, ni tiene vacunas hasta el momento. Se ha intentado montones, hay un montón de paper y farmacéuticas han intentado, pero no se me escuchan ahora sí. No tiene tratamiento ni tiene vacunas hasta el momento, a pesar de lo importante que es. Entonces, lo único que uno puede hacer simplemente es tratar de evitar, bueno, de que los peces estén a cierta temperatura y de no mover peces infectados de un lugar que están infectados a otro donde no están infectados. O sea, ese tipo de medidas, pero no hay mucho que hacer desde el punto de vista terapéutico ni tampoco inmunitario, a pesar de que hay mucha investigación, por supuesto, en Europa
porque es muy importante, especialmente la preocupación es por las poblaciones de peces silvestres. ¿Ah? Porque ahora con esta cuestión también del cambio climático, no sé si será tan específico, pero por lo menos lo culpan de que ha ido aumentando el rango geográfico, como se ha ido yendo más hacia el Ártico. Por ejemplo, en Escocia prácticamente, cuando yo estudié, no había, era todo el cultivo de trucha en Inglaterra, que es al sur, pero ahora sí que hay. Entonces se presume que con el aumento de la temperatura el rango geográfico se ha movido más hacia latitudes más altas. Por suerte acá, yo sé que el briozoo, la Frederichella, se ha descrito en Argentina. No sé si en Chile existe ese mismo, pero sé que está lleno, porque son, no sé, miles y miles de especies en todo caso. Y los briozoos son más de 30.000 especies en un mundo. Súper interesante, por lo demás. Y otra cosa interesante, no sé si para ustedes, pero es que el parásito se transmite verticalmente dentro del briozoo. O sea, si el briozoo, digamos, se multiplica, tiene progenie, sale una estructura que se llama steatoblasto, y van a otro lado, la progenie puede llevar incorporado las esporas de este parásito. Ahora, no le hace bien al briozoo, lo daña. O sea, no es inofensivo. O sea, tienen menor viabilidad las colonias que están parasitadas por el briozoo que las que no lo tienen. Pero los poderes definitivos, de hecho se considera los poderes definitivos el briozoo, porque ahí es donde se hace la multiplicación de tipo sexual, no el pez. El pez no es el parásito definitivo. Entonces es un caso muy curioso, que es un parásito que se transmite verticalmente, pero no en los pedros que a nosotros nos interesa. Pero eso como curiosidad biológica. Eso es lo que les quería comentar. Me estaba quedando el PKD bacteriano por la confusión, es que es el diagnóstico diferencial con BKD, y por el diagnóstico diferencial de tipo, por ¿cómo se llama? El mismo nombre. Pero de todas maneras es interesante que lo conozcan, porque este sí que es importante mundialmente. Tiene importancia en poblaciones silvestres y poblaciones cultivadas cuando la temperatura aumenta sobre 14 a 15 grados. Se produce entonces esta liberación masiva de estas malacosporas, que son las esporas que salen desde el briozoo, que tienen capacidad de nado. Nadan, ubican los peces, se localizan en el epitelio branquial y se anclan, se liberan es como un resorte que liberan. Se anclan y ahí penetran y pasan a la sangre y hacen todo el proceso. Es un proceso sumamente interesante, creo yo, por lo menos, biológicamente. Que todavía no hay vacunas ni tratamiento. Digamos, en estado comercial, hay harta investigación. Siempre hay paper de alguien que encontró algo, que cree, qué sé yo, pero que es bien comprobado, que haya dado un producto que uno puede ocupar, no. Eso era lo que les quería contar por hoy. ¿Alguna duda? Disculpe que me enredé aquí en el micrófono, que estoy con más incómodo que no sé qué. Entonces no los veo a todos. Así que, ya pues, si no tienen duda, no estoy cansado. Cansados. Un poquito largo. Ya, muchas gracias por la atención.